Hola chiquillos, buenos días. No muestro mi cara porque tengo la cámara mala, pero ya la arreglaré para para el próximo video, chiquillos. Así que, bueno, este video es para aclarar un poco algunas dudas que quedaron, sobre todo de historia, ¿ya? Del trabajo que hicieron ese de historia. Entonces, les preparé una presentación como para, para aclarar ciertas cosas, ¿ya? Y que no sea tan confuso el tema del que estamos hablando, ¿ya? Bueno, primero decir que Chile es este país que está acá al medio, ¿ya? Chile es este país que está acá al medio, y Chile lo podemos dividir en cuatro zonas. Lo podemos dividir en zona norte, zona central, zona sur y zona austral. ¿Por qué se divide en esas zonas Chile? Porque tiene tres características cada zona que hacen que cada zona del país sea distinta a la que viene, ya desde el norte hacia el sur. Tiene la economía, tiene la flora y la fauna, y tiene el clima, ¿ya? Y esas tres cosas hacen que cada una de estas partes de Chile sea distinta a la otra. Uh-huh. Entonces vamos a empezar hablando de qué es la economía, ¿ya? La economía es cualquier actividad que sirva para que el ser humano satisfaga sus necesidades con los recursos que hay en el lugar donde vive, ¿ya? Recursos pueden ser animales, como acá, por ejemplo, pueden ser vegetales o pueden ser de recursos minerales de la tierra, ¿ya? Ejemplos de recursos de la economía está la pesca, con los pescaditos ahí, está la actividad forestal, que significa cortar árboles para poder hacer madera, está la agricultura, que es cultivar plantitas para poder comer, frutas o verduras o vegetales, y está la ganadería, que significa criar animales para poder comer también de ellos la carne o en el caso de las vacas, por ejemplo, la leche, ¿ya? Eso sería la economía. Vamos entonces al segundo concepto, que sería el clima. Y el clima es las características del tiempo, ¿ya? De lo que hay en el cielo, si uno mira para el cielo, las características que hay en el cielo durante por lo menos 30 años en un lugar de la Tierra, ¿ya? Si en un lugar de la Tierra llueve mucho durante 30 años, ese clima se va a caracterizar por ser lluvioso. Si en un lugar de la Tierra hay mucho sol y muy seco durante 30 años, ese lugar de la Tierra se va a caracterizar por tener un clima seco, ¿ya? La tercera característica por la que se separa la zona norte, la zona central, la zona sur y la zona austral es la flora y la fauna. Y la flora y la fauna está determinada por el clima. Si en un lugar llueve mucho o hay mucho sol, va a haber una flora y fauna que responda a esas características. Por ejemplo, acá hay un lugar de la selva que tiene mucha vegetación. Y como tiene mucha vegetación, hay muchos animales también. Eso es la flora y la fauna. La flora quiere decir las plantas del lugar, y las plantas del lugar nacen directamente porque hay agua o no hay agua, ¿ya? Y lo otro son los animales que se alimentan de plantas, o estos animales grandotes que se alimentan de otros animales, ¿ya? Pero todo está determinado por el clima. Entonces, tenemos que la flora son los árboles, las plantas, todo lo verde, y la fauna son los animales, aunque sean carnívoros como estos que comen carne, o herbívoros como los que comen vegetales, ¿ya? Ya, chiquillos, esas son las tres características. Entonces teníamos economía de un sector del país, el clima de algún sector del país y la flora y la fauna de algún sector del país. Entonces, con esas tres características nosotros tenemos que existe una zona norte, una zona central, una zona sur y una zona austral, ¿ya? Vamos a partir por la zona norte, que es la primera, entre comillas, desde arriba. En realidad es la que está más al norte, ¿ya? La zona norte. La zona norte
se caracteriza por tener un clima seco. La lluvia es muy escasa en la zona norte, tanto es así que en el desierto de Atacama, que es un lugar que está en la zona norte, no ha llovido nunca, ninguna vez en toda la historia registrada. Nunca ha habido lluvia, ¿ya? La principal actividad economía de esta zona es la minería. Se extrae un mineral rojo que se llama cobre, que si ustedes abren los cables, por ejemplo, los cables de la luz, ese es el mineral que se extrae acá de la tierra, ¿ya? Se extrae el cobre. Esta mina que está aquí, que está en esta fotografía, se llama Chuquicamata, y es la mina a cielo abierto más grande del mundo, ¿ya? Está en Chile. ¿Y cómo se hace esta mina? Se va haciendo el agujero en la tierra cada vez más profundo para poder extraer el mineral, ¿ya? Que se llama cobre. La extracción del cobre, entonces, es la actividad económica por excelencia del norte de nuestro país. Y como hay un clima seco acá en el norte, no llueve casi nunca, las plantas y los animales también tienen que adaptarse a eso. Entonces, existen, por ejemplo, eh, especies vegetales como el tamarugo o el cactus, que son plantas adaptadas para el tipo de clima, de un clima seco, ¿ya? Y dentro de la fauna abundan la llama, las alpacas, el guanaco, las chinchillas y los zorros. Los zorros están por todo el país, pero estos animales que están acá están especialmente adaptados para comer este tipo de plantas, ¿ya? Que son de un clima seco. Seguimos. La siguiente zona de nuestro país se llama zona central, ¿ya? En la que está en rojo aquí. Y en esta zona central están las ciudades más grandes del país, como Valparaíso o Santiago, ¿ya? En esta zona central, acá tenemos una imagen desde el aire de Santiago, donde se observa la cordillera ahí y la ciudad abajo, ¿ya? En esta zona central, la principal actividad económica es la agricultura. ¿Qué significa eso? Que cultivan plantas que nos venden al resto del país. Por ejemplo, las manzanas, todas las frutas que se cultivan en el país se cultivan mayormente en esa zona. Las paltas también se cultivan en esta zona. ¿Ya? Después tenemos entonces el clima de esta zona, que es un clima templado, ¿ya? ¿Qué significa templado? Que no hace frío, es un clima un poquito caluroso, pero así como es de caluroso, también tiene la suficiente humedad para que se dé todo este lugar verde y bonito, lleno de plantas, ¿ya? Y las principales especies de flora y fauna son el zorro, de nuevo lo tenemos, el puma, ¿ya? Y la palma chilena, el chagual, el espino, el maitén, el belloto y el arrayán, ¿ya? Que son distintos árboles de esa zona. Seguimos por la siguiente zona de nuestro país, que es la que está en celeste. En esta zona estamos nosotros, ¿ya? En la zona sur. Nosotros estamos más hacia el norte de la zona sur, pero somos zona sur aún así, ¿ya? Y en la zona sur de nuestro país se caracteriza por tener una economía. La principal actividad económica de esta zona es la ganadería. Acá se crían vacas, sobre todo vacas, ¿ya? Y además de la crianza de vacas está la actividad forestal. ¿Qué significa eso? Que se cultivan árboles, pero para hacer madera, no para comer, sino que para hacer madera de esos árboles, ¿ya? El clima de esta zona se caracteriza por ser muy lluvioso. Acá hace frío, pero no al extremo que hace más al sur de Chile, sino que hace frío y llueve. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar acostumbrados a este tipo de clima porque nosotros nacimos acá, ¿ya? Y la flora y fauna que caracterizan a este país, nuevamente tenemos al zorro, al puma, también hay muchas liebres, conejos, y hay una gran variedad de árboles. De hecho, hay una zona de este lugar, de la zona sur, en Valdivia, que se llama el bosque valdiviano, perdón, la selva valdiviana. Y este lugar está repleto de especies nativas de tipo
vegetal, como por ejemplo el pehuen, o también que se le llama araucaria, el ciprés, la lenga y un largo etcétera, ¿ya? Seguimos, salimos de nuestra zona, que es la zona sur, y nos vamos a la última zona hacia el sur. Ya no es que sea la última en orden, sino que es mirando nuestro país desde el norte hacia el sur, ¿ya? Y la última zona que vamos a revisar se llama zona austral. La zona austral se destaca por tener una actividad económica también de ganadería, pero acá no se crían vacas, se crían ovejas, ¿ya? Se trabaja mucho la lana de las ovejas y la carne de los corderos, ¿ya? El clima de la zona austral se caracteriza por ser lluvioso y nevado. Este es el clima más frío del mundo prácticamente, ¿ya? El clima de la zona austral de Chile. Y las especies vegetales no abundan tanto. Lo que más hay son árboles de muy pocas especies, pero con esto que se llama musgo o líquen, ¿ya? Que están en prácticamente toda la zona austral. También hay animales como distintos tipos de especies de pingüino. El de acá se llama pingüino de Humboldt, pero hay muchas especies de pingüinos más. Y estos animales que se llaman lobos marinos. Aparte de los lobos, también hay focas, que no es el mismo animal, ¿ah? Ya. Y así llegamos al final. Revisamos todo nuestro país con las 4 zonas, que tú me las vas a decir ahora, ¿ya? Y con las características que tiene cada zona, con las características de la economía, su clima y su flora y fauna, ¿ya? La actividad para esta semana es la siguiente. Yo necesito que tú me hagas una maqueta de este lindo país en el que nosotros vivimos con los materiales que tú quieras, ¿ya? Tú vas a decidir qué materiales vas a ocupar para hacer la maqueta. ¿Listo? Ya, chiquillos. Eso ha sido todo. Nos veremos en una próxima instancia. Muchas gracias.